aquí en Vida 1010 AM, Vida Atlanta, tu aplicación, y ya estamos completamente en vivo con la doctora Domínguez el día de hoy, hablando de estos temas de nuestra salud, y podemos hablar directamente de nuestra salud ósea, de la salud de nuestros huesos, del estado, la condición que tenemos nosotros en nuestro cuerpo para sentirnos bien. Sí, perfecto. Ahora, cuando nosotros comenzamos a pensar en esto, y hablábamos en la parte anterior de eso de los dolorcitos de la espalda por el mal uso de las almohadas. Cuando vamos a un quiropráctico, ¿por dónde empezamos? Bueno, siempre tenemos que hacer una consulta y a ver todos los antecedentes antes de empezar a tocar el cuerpo, porque uno no sabe si hay otras cosas por de medio que tenemos que be aware of. ¿Okay? Para ver qué es lo que está pasando. Entonces siempre empezamos con una consulta. Normalmente sacamos una radiografía porque vos sabés, Juan Carlos, que si podría tener X-ray vision, entonces sería bueno, pero no lo tengo. Entonces a veces es mejor para sacar una radiografía y estar viendo en realidad qué es lo que está pasando en ese cuerpo. Y si no vemos nada fuera de lo normal en una radiografía, ahí es cuando te hacemos un poco de fisicoterapia y después ahí es cuando se hace el ajuste. Sí, y cuando una persona empieza a quejarse de un dolor, pero lo empieza a dejar pasar, ¿qué consecuencias puede tener? Por ejemplo, tener dolor en la parte baja de la espalda, esas personas que empiezan a quejarse de esos dolores y dicen, no, mañana se me pasa, y el dolor no hace otra cosa sino agravarse. ¿Qué es lo que debe hacer esa persona? También que, no sé por qué, Juan Carlos, por qué todos nosotros, los hispanos, esperamos hasta el último momento para esperar a ver a alguien. ¿Vos Sí. me podrías contestar eso, Juan Carlos? No lo puedo contestar porque yo creo que yo también lo hago, ese es el problema. Es una costumbre que todos nosotros hispanos tenemos, no sabemos por qué, pero esperamos hasta el último segundo para ver a una persona. Pero uno no se da de cuenta que cuando prolongamos la situación, eventualmente se va empeorando y es mucho más difícil resolver el problema si lo hubiésemos resolvido desde un principio más rápido, ¿entendés? Las lesiones se pueden hasta convertir en algo permanente por causa de no atenderlo en tiempo, ¿entendés? Sí, y tomar medicamentos que alivian el dolor en el momento para tratar de olvidarnos de eso, ¿puede ser bueno o es contraproducente? Vos sabés, Juan Carlos, en realidad la medicina tiene su tiempo. Hay ciertos tiempos que uno necesita medicina, honestamente, para ayudarlo y para tratar de recuperarse mucho más rápido. Pero si hay un problema estructural, una medicina lo único que te está haciendo es poniéndote una curita por el tiempo, en realidad. Y el problema se te está agravando y vos no te estás dando cuenta porque no estás sintiendo los dolores por el efecto de la medicina. ¿Entendés? Claro, y eso puede ser incluso hasta peor porque se está agravando la situación de la salud. Sí, y ahora, después nosotros, no para cortarte, después nosotros vamos a la oficina de Domínguez, ¿verdad? Y queremos que en un minuto lo arreglemos, sí, ¿verdad? Sí, Cuando queremos... uno se tiene que dar de cuenta que si dejaste todo ese tiempo pasar para ver a una persona, va a demorar también todo ese tiempo para atrás para resolver el problema. Así es, usted puede llamar ahora mismo y pedir información al 770-682-2957, 770-682-2957 y conversar con la doctora Domínguez. Haz una cita con ella para que ella te pueda ayudar en esos problemitas que quizá estás teniendo con tu salud. Doctora, cuando una persona tiene un accidente, sabemos que hay golpes que quizás no los sentimos en el mismo día. ¿A los cuántos días puede empezar a doler los huesos por causa de un accidente? Mira, Juan Carlos, normalmente la gente cuando tiene un accidente de carro están tan estresados, en realidad la adrenalina está al tope, el susto que se llevan por el accidente del carro, que normalmente no sienten nada hasta que llegan a la casa. Ya cuando el cuerpo se empieza a enfriar y los días siguen pasando, ahí es cuando los dolores empiezan a incrementar, ¿entendés? Y por eso le digo a la gente, aunque no sientas dolor en el momento, siempre se tienen que dar una chequeadita para asegurarnos que en el futuro no tengamos ninguna lesiones, ni ninguna lesiones permanentes por causa de este accidente. Claro, y en este caso
hay lesiones que pueden ser en la espalda, hay otras que pueden ser en el cuello, ¿no? Sí, es muy común que la gente tenga dolor de cuello porque cuando el cuerpo está yendo a un movimiento tan rápido y el cervical se flexiona tan rápidamente, entonces hay mucha gente que sufren de latigazos cervicales, ¿entendés? También mucho dolor de baja espalda porque el cinturón te está aguantando ahí, tu cuerpo quiere seguir para adelante y algo te está reteniendo para atrás. Okay. Es normal también que he visto mucha gente en mi oficina que se rajan los ligamentos del hombro por causa del cinturón, porque tenés que entender que el cinturón sí te salva la vida, pero al mismo tiempo te puede también lastimar también al mismo tiempo. Sí, porque imagino la presión que hace sobre el cuerpo, el hecho de tener el cinturón de seguridad y que aguante el cuerpo a la velocidad que quiere salir disparado, pues realmente es algo que puede ser bastante fuerte para el cuerpo. Ustedes pueden hablar con la doctora Domínguez el día de hoy al 770-682-2957, 770-682-2957. ¿En cuántas terapias, doctora, se puede mejorar una persona o puede comenzar una persona a mostrar una mejoría después de un accidente? Sí, esa pregunta es como la lotería. Es tan difícil en realidad pronosticar, o sea que todas las personas responden a los tratamientos totalmente diferentes que cualquier otra persona. Es el tiempo, yo le trato de no poner un tiempo a la gente, porque uno puede empezar bien y puede notar un gran cambio en una semana, como otra persona puede demorar 6 semanas para notar un cambio. Depende de la condición médica de la persona, la edad de la persona, la velocidad de cómo lleva el accidente, dependen tantos factores que a veces mucha gente entran y dicen, pero doctora, ¿cuánto tiempo voy a necesitar antes que me sienta mejor? Y yo le trato de consolar a la gente y dejarle saber que la meta en realidad es que salga de la oficina saliendo al 100%, o sea, yendo al trabajo, haciendo ejercicio, haciendo todo lo que hacía antes al 100% otra vez. No importa cuánto tiempo demore, ¿entendés? Porque uno puede entrar pensando que es algo bien simple, que es un cansancio nada más, pero durante el curso del tratamiento, capaz que lo mando a hacer una resonancia magnética y vemos que tiene un disco herniado o un ligamento rajado, entonces ahí el tratamiento se extiende, ¿entendés? No me gusta poner tiempo en realidad. Así es, y es muy importante que nosotros no nos comparemos con otras personas, porque quizás la estructura del cuerpo de una persona es distinta a la estructura del cuerpo de otra persona, y cada uno de nosotros tiene una constitución distinta. ¿Hay huesos más pesados que otros, doctora? Puede ser, sí. Bueno, esos son parte de los misterios que los quiroprácticos conocen. La doctora Domínguez, vamos a seguir conversando con ella luego de la pausa, pero hacemos una pausa musical y nuestra pausa de las 11:50 minutos y regresamos para seguir conversando con ella. Seguimos con la doctora directamente por nuestro Facebook Live. Ustedes se pueden conectar y pueden hacer sus preguntas ahora mismo completamente en vivo. Batalla que te está agotando, oro por ti, para que la fuerza del Señor te cubra. Oh. Haciendo una pregunta. Okay. Yo me caí. La cámara? Allá. Oh. Yo me caí de la moto hace tiempo. Okay. Tengo un pinzamiento. ¿Un Debo hacer alguna terapia, no sé lo que será un pinzamiento. ¿Un pensamiento o está pinchado? No. Sí, imagino que siente como alguna Está pinchado, okay. puntada, algo que le molesta. Nos escribe desde Italia esta persona. Debo hacer alguna terapia. Fabio, la verdad que sí. No te dejes convencer que simplemente que ese dolor se te va a ir, y más si te caíste de una moto. No sé exactamente cuánto tiempo fue, pero si fue algo muy ligero, ya ese problema se te hubiese resolvido solo, ¿ok? Si tenés un problema que te sigue molestando es porque quizás tenés algo de por de medio que no te estás dejando recuperar. Te aviso que sería lo más inteligente que te chequearas
Y cuando es algo de la moto tenés que tener mucho cuidado porque puede ser un gran trauma que no te estás dando de cuenta. Quizá hay que sacar una radiografía, es más que quizás necesitar una resonancia magnética, porque acordate que en una radiografía simplemente se ve hueso. Si no hay fracturas, dislocaciones o patología, esencialmente una radiografía está normal. Pero hay veces otras cosas que necesitamos ver. Por ejemplo, ligamentos, tendones, músculos, lo más importante los discos de la espalda, y solo se puede ver una resonancia. Sí, aquí nos dice que son dos vértebras que están pegadas, que se pegan, que están pegadas, no sé. Ok. ¿Cómo sabes eso? ¿Lo viste en una resonancia magnética? Sí, es interesante saber esto. ¿Y hay si hay dos vértebras que están, digamos, que se pegan o que están juntas, ¿hay algún tratamiento para eso? Seguro que sí, depende el nivel y depende qué grave es, porque normalmente cuando tenés problemas de disco van por una serie de niveles, depende del nivel que estés. Si es algo mínimo, un quiropráctico te puede atender, y lo único que puede hacer es asegurarte que ese disco nunca se te ponga peor y tratar de tener un mantenimiento para que nunca tenga ningunos episodios. Y si no, en ese momento, si es algo muy fuera de las manos de un quiropráctico, te mandaríamos con un ortopédico, y un ortopédico te tendría que atender sobre inyecciones y cosas así para que ya no tenga más dolor. Sí, y eso de verdad que me han dicho, doctora, que de los dolores más terribles que puede tener una persona son los dolores en la espalda. Sí, la verdad que sí. Bueno, años atrás trabajé con varios casos de personas que algunos de ellos habían tenido accidentes en el trabajo y otros simplemente se habían lesionado por algún mal movimiento. Sí. Y recuerdo que el factor común entre ellos era que no podían dormir. Exacto. No podían dormir por el dolor en la espalda. Sí. Cuando una persona tiene, digamos, una hernia discal o algo, ¿hay otra forma de ayudarles a que se mejoren que no sea con una operación? Sí, la verdad que sí, como te dije, si los discos herniados van por estaciones, ¿entendés? Empieza con una inflamación y eventualmente hasta se puede rajar el disco y se puede salir la gelatina de afuera, porque en realidad es como un saco lleno de gelatina, y cuando esa gelatina se sale para afuera o hay una inflamación en ese disco, pone presión en el nervio, y a donde ese nervio vaya es a donde va a sentir dolor. Y es muy normal y común que la gente tenga más dolor en la noche, porque ese saco está lleno de agua, y es normal y común que en la noche esa agua se va disminuyendo, causando más dolor en la noche. Pero sí, hay muchos tratamientos. Como te dije, si es simplemente una inflamación, un quiropráctico lo puede atender y se puede sentir de lo más bien. Pero si ya es más de allá, lo mandaríamos con un ortopédico, y los ortopédicos no son tan rápidos a tratar de hacer cirugía, sino que tratan de hacer muchas cosas antes de llegar a ese punto. Normalmente te dan unas inyecciones que se llaman como epidurales, ¿ok? Son muy específicas, no es muscular en la inyección, sino que van directamente al disco para aliviar ese dolor, y normalmente son una serie de 3 inyecciones. Si eso no funciona, lo que hacen es te queman el nervio para que ya no sientas más el nervio. Ahora, si nada de eso funciona, entonces ahí es cuando te recomiendan la cirugía. Bueno, son secretos bien interesantes. Tenemos otras preguntas que nos llegan por aquí. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Todavía nos queda tiempo para contestar otra pregunta. ¿Hay que hacer terapias de por vida después de sufrir alguna ruptura en algún hueso? Por ejemplo, yo me caí, se me partió la cúpula radial e hice terapias por 7 meses, y aún siento que cuando no le hago movimiento al brazo me da cierto tipo de dolor solo para estirar o encoger el brazo. Sí, la verdad que sí, eso es algo que siempre vas a tener que estar haciendo, es terapia hasta vos mismo, ¿ok? Porque cuando tenés una lesión así tan grave, siempre hay scar tissue que se forma, o sea que hay tejidos que trata de sobreproteger esa área. Entonces, si vos no estás en constante movimiento con eso, se te puede poner más duro de lo normal, ¿entendés? Eso es bueno que uno se esté haciendo estiramientos y fortaleciendo esa área constantemente, porque es algo que ya tenés débil y lo vas a tener débil por el resto de tu vida. Para las personas como yo, doctora, que no sabemos, ¿cuál es la cúpula radial?
Es en el brazo. Ok, en el brazo. Está muy bien. Porque yo me pregunto si es yo sé que hay una parte que llaman el manguito de rotación en el hombro. Sí. Son así los nombres más o menos que Sí. uno va conociendo. Bueno, saludos. Tengo dolor en la cervical. Pienso que es por mi trabajo y el manejar mucho también. ¿Qué me recomienda? Trabajo cuidando ancianos, caregiver. Oh, wow. O sea, estás haciendo mucho trabajo pesado, honestamente, y es algo que estás usando los brazos constantemente para hacer todas estas levantadas. Honestamente, ajustándose regularmente sería una buena idea, ¿ok? Eso es lo que yo le digo a la gente, es algo hasta que yo hago. Voy al gimnasio siempre y todo eso. Y son movimientos repetitivos que uno está haciendo constantemente. Y uno sabe que cuando tenés movimientos repetitivos puedes causarte inflamaciones en los músculos, muchos músculos, contracturas y tendonitis también. Eso es una buena idea que cuando sientas estos dolores en la noche que te pongas mucho hielo para reducir la inflamación, y también que te haga un mantenimiento en el cuerpo y ajustándote periódicamente para prevenir que no tengas una lesión en el futuro. Sí. Vamos a regresar al aire en 2 segundos. Estamos de regreso Aquí en Vida 1010 AM conversando con la doctora Domínguez, que nos está diciendo una cantidad de información impresionante, buenísima, porque nos sirve a todos. Todos creo que en algún momento, doctora, empezamos a tener ciertos dolorcitos después de los no sé cuánto. No. A los 30 un poquito, a los 40 un poquito más, a los 50 más. Y así vamos. Peor. Sí, doctora, estábamos hablando, de varias cositas importantes, pero quedamos con algo antes de irnos a la pausa, que era hablar de lo que debe hacer una persona después de tener o cuando tiene un accidente, especialmente los accidentes de autos. ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona con respecto a su salud? Sí, primero, antes que nada, Juan Carlos, nunca te vayas de una escena del accidente sin acudir de un reporte policial. Siempre lo necesitamos, porque eso tiene mucha información. ¿Quién estaba en los carros? ¿Quién estaban involucrados? ¿Qué tipo de daño tuvo el carro? ¿A qué condiciones fue el tiempo ese día? Tiene mucha información que nosotros vamos a necesitar, y también la aseguranza para tratar de agarrar toda la información posible para que cuando pongas un reclamo a la aseguranza no tengas ningún problema. No importa, Juan Carlos, tu estatus legal, no importa nada, siempre puedes poner un reclamo contra la aseguranza. Así es, y en este caso, imagino que lo primero que tiene que hacer la persona, no irse de la escena del accidente, doctora, y si a la persona se la tiene que llevar una ambulancia por las lesiones que tiene, ahí le van a dar todo el tratamiento en el hospital y de ahí ya no tiene que ver más a ningún médico, o después puede ir a un quiropráctico. No, sí, después puede ir a un quiropráctico. Si las lesiones son tan severas que necesitas ir con un hospital, la primera idea es sí, anda al hospital por cualquier lesión bien grave que tenga o cualquier dolor muy fuerte que tengas. Pero en realidad, si es algo que puedes aguantar, sí puedes ir con un quiropráctico, porque en realidad lo que te van a hacer en el hospital también lo puedes hacer en la clínica, sacarte radiografía. Nosotros tenemos un doctor de medicina general en nuestra oficina, eso te puede dar la medicina. También vas a empezar en los tratamientos, porque en realidad, si hay algo bien grave, ahí el hospital te atiende. Pero si no hay nada bien grave, una cortadura, una lesión bien grave, un golpe bien fuerte, el hospital lo único que te va a hacer es quizás sacarte radiografía y también darte medicina, nada más. Y después vos sabés que los biles del hospital son así. Sí, y después entonces tiene la persona que salir a buscar quien le termine de hacer el tratamiento que le corresponda. Exacto. También te quería dejar saber, Juan Carlos, que siempre cuando vas a poner un reclamo a la aseguranza, it's time sensitive. ¿Cómo se dice eso en español? Sí, es como mientras más pase el tiempo, menos te quieren pagar. Exacto, porque la aseguranza siempre está buscando alguna razón para no ayudar a la gente, porque van a decir, bueno, señora tal y tal o señor tal y tal, si estabas en tanto dolor, ¿por qué demoraste tanto a ver una persona? Y tienen razón, en realidad.
Sí. Porque ellos tratan de decir, bueno, tenés que esperar al reporte policía, bla, 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 pero en realidad, Juan Carlos, no tenés que esperar al reporte policía. Si estás sufriendo una lesión, vos puedes ir enseguida, sin reporte, sin nada, a recibir tratamiento de un quiropráctico. Así es, y la doctora Bárbara Domínguez es una excelente quiropráctica. Ella es reconocida en todo el área. También hay personas que la recomiendan y tengo que decirle, yo no la conocía personalmente, pero ya me habían hablado varias personas de usted. Así que es bien importante pues, que ahora podemos estar aquí en nuestros estudios con usted y que nos pueda dar toda esa información que nos hace tanta falta. Bueno, el tiempo se nos ha ido súper rápido, pero queremos que nos cuente los horarios en que están atendiendo a los pacientes y bueno, ya les vamos a volver a dar el número de teléfono. Ok. Nosotros estamos en este momento atendiendo en Chambly, la 3163 de Shallowford Road. Y también tenemos otra oficina en Lawrenceville, 4850 de Sugarloaf Parkway. Y bien pronto vamos a estar abriendo en Gainesville. Estamos en eso. Ojalá que vamos a poder atender a la gente en Gainesville muy pronto. Juan Carlos, ya sé que no me conoces mucho, pero me gustaría dejarte saber un poquito sobre la filosofía de Domínguez Chiropractic antes que los vamos. Yo sé que estamos corto en tiempo, pero simplemente mi filosofía, en cambio a todos los otros doctores en el área, es que a mí me encanta encontrar el problema y buscar una solución lo más rápido posible. He escuchado mucho en el tiempo que la gente van a un quiropráctico, van a otro doctor y nunca le buscan una solución al problema o se siente que se están gastando el dinero. Cuando vayas a Domínguez Chiropractic, siempre vamos a buscar el problema y la solución lo más rápido posible. Y por eso tenemos el quiropráctico, tenemos un doctor de medicina general y tenemos un panel de gente con quien nosotros trabajamos. Así es, y eso es excelente porque se preocupan directamente por su salud. 770-682-2957, 770-682-2957. Llame a la doctora Domínguez ahora mismo y ella le va a atender en sus oficinas y le va a dar esa atención que usted necesita, le va a ayudar a sentirse mejor y bueno, le va a dar las recomendaciones que usted realmente necesita para tener una buena salud. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Juan Carlos, por tenerme aquí. Gracias, mi gente, por escucharme. Muchísimas gracias. 770-682-2957, 770-682-2957, la doctora Bárbara Domínguez. Quiropráctica, especialista en ayudarle a usted a que tenga una buena salud en todos sus huesos. Importantísimo. Seguimos con más aquí en Vida. Los servicios y ofertas presentados en el pasado segmento no constituyen necesariamente la opinión de KNC Broadcasting, sus empleados y anunciantes. Esto fue un espacio pagado. Vida. Un buen tiempo, una nueva temporada, un color diferente. Y seguimos siendo tu favorita. Para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Vida.